En una situación de emergencia, Rusia se anexiona 5 nuevos territorios y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo el mundo recuerda la devolución de Crimea a la Federación Rusa en 2014, pero es importante señalar que el proceso de anexión de los territorios comenzó mucho antes. Sin embargo, el acontecimiento más significativo es que el país por fin dejó de dilapidar sus tierras, como ocurrió tras el colapso de la Unión Soviética. Las enmiendas constitucionales realizadas en el año 2020 hacen imposible que se pierdan más territorios. Al menos, así se quiere creer. El primer territorio devuelto a Rusia fue la llamada Palestina rusa, que Nikita J. Khrushchev vendió a Israel en algún año por $4,5 millones. Esto se hizo con el pretexto de apoyar el ateísmo oficial en la URSS. Palestina rusa es el nombre genérico de las tierras que pertenecieron al Imperio ruso y posteriormente a la Unión Soviética, así como a la Iglesia Ortodoxa rusa y a la Sociedad Imperial Ortodoxa Palestina en Oriente Medio en los siglos XIX y XX. Aunque la Palestina rusa ocupa solo unas decenas de kilómetros cuadrados, la tierra y los edificios eran rusos bajo el emperador Nicolasi y en los años 2008 y 2009 volvieron a ser rusos. Pasemos a los acontecimientos del año 2000 y siguientes. En 2014, la reunificación de Crimea con Rusia añadió al país 27.000 kilómetros cuadrados de costa en el Mar Negro y muchas otras ventajas. Probablemente muchos recuerden la alegría de los habitantes de Crimea el 16 de marzo de 2014, especialmente en el contexto de los acontecimientos en Ucrania, pero mejor hablemos del acontecimiento que ocurrió solo 2 días antes y que pasó prácticamente desapercibido. Ese día el territorio de Rusia aumentó en 52.000 kilómetros cuadrados, y casi nadie lo sabe. El fondo del mar de Okhotsk pasó a ser ruso. Alguien puede decir que allí ya había un mar y no es tan importante, pero merece la pena una pequeña aclaración. Según el derecho del mar, el territorio pertenece al país solo a una distancia de 12 millas náuticas de la costa, lo que equivale a unos 22 kilómetros. Eso es una extensión de la tierra, más otras 200 millas náuticas, 370 kilómetros. Una zona económica exclusiva en la que el Estado tiene derechos exclusivos para extraer minerales, pescado y otros recursos. El problema era que quedaba una zona en el centro del mar de Okhotsk donde la zona económica exclusiva de la Federación Rusa no llegaba a una de las costas. Y según el derecho del mar, esas aguas se consideraban neutrales. Rusia demostró que el fondo del mar de Okhotsk es una extensión de su territorio, por tanto, debe pertenecerle y no debe haber allí aguas neutrales. Los beneficios de esta adquisición son evidentes. En primer lugar, es una oportunidad para capturar criaturas marinas que viven en el fondo, principalmente las 2 especies más valiosas, el cangrejo y el cangrejo con pinzas. Además, ahora será más fácil capturar a los furtivos que solían pescar cangrejos en todo el mar de Okhotsk y cuando eran detenidos, alegaban haberlos capturado en aguas neutrales. En segundo lugar, las reservas minerales son ahora también rusas. Y hay importantes reservas en esta zona, 50.000 millones de toneladas de petróleo y 4.8 mil millones de metros cúbicos de gas. Se trata solo de estimaciones preliminares. Mar Caspio en 2018, los presidentes de los 5 países ribereños Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán firmaron un acuerdo que divide el Mar Caspio en 3 partes principales. Aguas territoriales dentro de las 15 millas náuticas, una zona de pesca de otras tantas más 10 millas náuticas y una zona de aguas comunes. Sin embargo, el principal logro de Rusia no es solo ese. La convención firmada contiene una cláusula que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caspio a los países que no lo sean. Esta condición impedirá la aparición de bases militares estadounidenses y de la OTAN en la región y mantendrá el mar en uso común. A su vez, esto daría a Rusia la capacidad de controlar gran parte de Oriente Medio, incluido el Golfo Pérsico, con la ayuda de su armada y sus misiles Kalibr, al tiempo que dejaría a los buques rusos invulnerables a las flotas de países no amigos.
En cuanto al Ártico, en la Unión Soviética, las fronteras en los mapas se representaban de forma muy amplia. En 1926 la URSS declaró suyo el Ártico y legalizó este derecho y nadie se resintió. Pero en 1977, siguiendo el consejo de sus asesores, Boris Yeltsin renunció sin esfuerzo a este vasto territorio, reconociendo que allí se aplicaría el mismo derecho marítimo que en todas partes, es decir, la regla de las 12 y las 200 millas náuticas. Esa historia requiere un debate aparte. Sin embargo, este post trata del hecho de que Rusia necesita ahora reclamar sus propias tierras que han sido despilfarradas imprudentemente. Por ejemplo, estamos hablando de la dorsal de Gake y la parte central de la cuenca de Amiri, que incluye la cuenca de Makarov y un complejo de territorio centroafricano que aumenta hasta cerca de 1.200.000 km² de plataforma continental en el Océano Ártico. En segundo lugar, no solo incluiría petróleo, cuyas reservas se estiman en un mínimo de 5.000 millones de toneladas, sino también minerales como estaño, manganeso, hierro, oro y diamantes. En tercer lugar, garantizará el control de la mayor parte de la ruta marítima septentrional y, en cuarto lugar, reforzará el control medioambiental en esta región, ya que es un centro climático mundial. Todo el mundo conoce la historia de la venta de Alaska a Estados Unidos del curso de historia de la escuela, pero los abogados sostienen que este territorio en realidad sigue perteneciendo a Rusia. Y hay pruebas directas de ello. Según Alexei Palkin, estudiante de Derecho, Rusia no vendió Alaska a Estados Unidos hace 154 años, sino que solo arrendó el territorio. Ha estudiado el texto del tratado y ha observado que no menciona en absoluto la palabra venta. Además, el acuerdo no especificaba ninguna condición, lo que significaba que el arrendador podía devolver el territorio cuando quisiera. De acuerdo, se trata de un hecho sorprendente e incluso chocante que resulta difícil de creer, pero el abogado está convencido de que tiene razón. Hay muchos otros factores que confirman que Alaska no se vendió a EU. En primer lugar, el precio del acuerdo es sorprendente, solo $7,5 millones. En comparación, Washington ofreció una vez a Francia $10 millones por el arrendamiento del puerto de Nueva Orleans. Los historiadores también señalan que el trato por parte de Rusia fue concluido por el embajador en Estados Unidos Edward Steck, y el acuerdo podía ser firmado por el soberano o por el ministro de Asuntos Exteriores Alexander Gorchakov, pero no por el embajador. Por consiguiente, el tratado en su conjunto no puede considerarse válido. Además, los historiadores suponen que el tratado entre Estados Unidos y Rusia iba acompañado anteriormente de un anexo que los estadounidenses destruyeron con el tiempo. Los investigadores están convencidos de que ambas partes estaban preparadas para la inminente devolución de las colonias de ultramar a Rusia. Y esto lo confirma indirectamente el hecho de que Estados Unidos no reclamara inmediatamente Alaska como territorio suyo. Durante 30 años, las autoridades civiles de Estados Unidos no administraron el territorio, y este recibió el nombre de Distrito de Alaska. Alaska no se convirtió en un estado de pleno derecho hasta 1959. La historia conoce muchos países que quisieron formar parte de la URSS, algunos presentaron solicitudes oficiales y otros simplemente expresaron su deseo de formar parte del estado que ocupaba una sexta parte de la masa continental. Hubo un país así en Europa, pero la Sexta República nunca tuvo lugar. ¿Por qué? El número de repúblicas de la URSS varió formalmente a lo largo de su existencia. En los albores del periodo soviético, el Estado estaba formado por 4 repúblicas autónomas: la RSS de Rusia, nombre completo, República Socialista Federativa Soviética de Rusia; la RSS de Transcaucasia, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. Estas repúblicas principales incluían varias repúblicas autónomas en su composición. Sin embargo, la estructura territorial de la URSS cambió en los años siguientes y los cambios definitivos se consolidaron tras la Gran Guerra Patria. En algún periodo hubo 16 repúblicas en el estado, pero en 1956 la RSS de Karelia, Finlandia, se incluyó en la RSFSR. A lo largo de la existencia de la Unión Soviética,
época, el número de repúblicas varió de 4 a 16, pero desde los años 50 hasta el colapso del Estado hubo 15 repúblicas de la Unión. A lo largo de la historia de la URSS, otros países solicitaron formar parte de ella con los mismos derechos que, por ejemplo, la RSS de Kazajistán o la RSFSR. Uno de los candidatos era un país europeo que hoy es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Entre los años 40 y 90 se desarrolló por la senda socialista bajo la influencia de la URSS. Como ya habrá adivinado, se trata de Bulgaria. Tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el colapso de la URSS, el país se llamó República Popular de Bulgaria (RPB). Bulgaria fue uno de los pocos países socialistas muy leales a las autoridades y los ciudadanos de la URSS. En 1973, el líder de la RNB Todor Chipka, durante su visita periódica a Moscú, expresó el ardiente deseo de Bulgaria de unirse a la familia de naciones soviéticas fraternas. Esto se consideró como una oferta en toda regla para unirse a la Unión. Bulgaria comerciaba activamente con la URSS y muchos recuerdan los envíos de mercancías búlgaras, incluidos cosméticos, ropa, maquinaria y productos del tabaco. A cambio, la RNB recibía de la URSS enormes cantidades de recursos naturales, equipos industriales y materias primas a precios favorables. Si se hubiera formado una 16ª RSS búlgara, habría recibido todos los recursos gratuitamente. Por lo tanto, era favorable para la Unión mantener relaciones económicas y políticas con la Bulgaria soberana y comerciar con ella. Sin embargo, la petición de los búlgaros fue denegada. Nikita Khrushchev explicó la negativa de forma breve y clara, señalando otra importante razón económica: queréis que paguemos vuestras reparaciones a los griegos a nuestra costa. Bulgaria, al haber luchado en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania, estaba obligada a pagar reparaciones. Y las obligaciones de la deuda podrían haber recaído sobre los hombros de los ciudadanos soviéticos. Además, un país que había luchado del lado de Hitler 20 años antes no debería haber sido admitido en la Unión Soviética. A pesar de las cálidas relaciones de los años 60 y 80, estaba claro, Khrushchev dijo no. Sin embargo, Todor Chipka hizo un segundo intento y Bulgaria pidió unirse a la URSS ya bajo el mandato de Brezhnev. En aquellos años, la situación soviético-búlgara había cambiado, y las autoridades soviéticas se dieron cuenta de que la adhesión de nuevos países a la URSS podía cambiar significativamente el equilibrio geopolítico de poder en la región. La URSS pretendía mantener su influencia y control sobre Europa del Este, y la admisión de la RNB en la URSS podría haber provocado protestas y reacciones negativas de otros países y potencias mundiales. Era más tranquilo mantener buenas relaciones de vecindad con Europa del Este que admitir a todo un país en su seno. Además, Bulgaria no tenía frontera terrestre con la URSS, a diferencia, por ejemplo, de Mongolia, que tampoco fue aceptada en la Unión. La falta de una frontera común dificultó la integración de Bulgaria en la economía de la Unión. Una razón geográfica importante fue también el hecho de que Bulgaria limitaba con Turquía y Grecia, miembros de la OTAN. La expansión de la URSS a costa del territorio búlgaro habría agravado las ya tensas relaciones entre la URSS y la OTAN. Además, la situación política interna de la propia Bulgaria se habría agravado. Y realmente, hacían falta estos problemas cuando ya teníamos suficientes con los nuestros. Así pues, todo estaba claro, la expansión de la Unión a expensas de Bulgaria traería más problemas que beneficios, y la petición quedó insatisfecha. A pesar de las relaciones amistosas y los numerosos intentos, la 16ª República nunca apareció en el mapa de la URSS. Si te interesa saber más sobre historia y hechos inesperados, no olvides suscribirte a nuestro canal.